La idea un poco de la charla de esta noche era hablar sobre filosofía del lenguaje, ¿sí? Pero también relacionada a la cuestión sobre la epistemología y abrir un poco el ámbito de pensar a la ciencia como la única actividad que tiene que ver con la relación que tenemos con el mundo y con el conocimiento. Y para poder plantear esa relación que él tiene con el lenguaje. Pero primero que nada me parece que está bueno arrancar con un poco la contextualización del autor, justamente para preguntarnos quién es Wittgenstein, ¿sí? A mí me parece que justamente con Heidegger y Wittgenstein son los dos autores más importantes del siglo XX, justamente porque los problemas que plantearon son problemas que fueron hicieron mucho eco, muchos autores reflexionan a partir de las tesis que ellos proponen, y eso no solamente se limita al campo de la filosofía, sino que también se va hacia otros ámbitos, hacia la lingüística, hacia la psicología, hacia la política, hacia la sociología. Son autores que, de alguna manera, una persona que hace un estudio interdisciplinario no los puede omitir. Entonces, me parece que la importancia de ellos radica ahí. Y no solamente la importancia de sus pensamientos, sino que ambos nacieron el mismo año, en 1889. Wittgenstein fue el menor de 8 hijos. Su padre, Karl Wittgenstein, era judío, era millonario, tenía una industria del acero, y la vida de Wittgenstein que está pasando acá atrás está pasando la vida de Wittgenstein, porque esto es bueno, quizás debería haber mencionado que era esto. Esta es la película que se hizo de Wittgenstein, en la que se dicen muchas cosas sobre su vida y sobre su obra. Yo cuando la vi no me gustó mucho, pero porque yo he leído mucho sobre Wittgenstein y hay algunas cosas que yo mismo le discuto a la peli. Por ejemplo, con la película esta de Ágora, que una persona que está muy metida en la filosofía antigua ve que tiene muchos errores que no solo son teóricos, sino también contextual. Pero bueno, está bueno como para un primer acercamiento. Wittgenstein fue una persona que al principio se dedicó a la ingeniería en un primer momento de su vida. No le interesaba mucho era una persona que recibía mucha educación, ¿sí? Justamente tener una familia con mucha plata, pudo gozar de esos privilegios que no tienen muchas personas, que fue justamente recibir una buena educación ahí en Viena. Y esto hizo que en un primer momento de su vida se dedicara a la ingeniería, antes de la Primera Guerra Mundial, en el que él fabricó los planos de una aeronave. O sea, realmente era un tipo que sabía mucho sobre eso, pero su maestro, que justamente lo orientaba en esos asuntos, se suicidó. Y así como se suicidó su maestro, se suicidaron muchos hermanos de él. Wittgenstein fue una persona que tuvo mucha depresión, pasó, digamos, una situación mental muy complicada. De hecho, él tiene, en muchos momentos de su vida, tiene como estas cuestiones emocionales que lo han atormentado. Digamos, es una persona bastante, ¿cómo decirlo?, temperamental, ¿no? Y tiene cosas como que a sus alumnos les pegaba en clase, cosa que no es tan buena, digamos, pero bueno, son las locuras de los filósofos. Él se alista para el ejército, para pelear en la Primera Guerra Mundial, cosa que por su condición, por su estatus, no era necesario, pero él veía que había algo del valor detrás de ese acto, de anotarse a la guerra, de alistarse, de pelear por su patria. Y me parece que es interesante ese acontecimiento porque es en la trinchera de la Primera Guerra Mundial donde él escribe una de sus primeras obras filosóficas. De hecho, se cuenta la anécdota de que él en la Primera Guerra Mundial tenía, en los dos bolsillos tenía por un lado la Biblia y por otro lado el Tractatus. El Tractatus es su primera gran obra, y la obra que marca lo que en filosofía nosotros estudiamos como el giro lingüístico. El giro lingüístico es un acontecimiento en el cual los problemas de la filosofía empiezan a involucrarse con los problemas del lenguaje. Todos los problemas que tienen que ver con la religión, con la teoría del conocimiento, con el arte, podríamos pensarlo con la política, con la historia, con la sensibilidad. Todos esos problemas empiezan a ser tratados desde la perspectiva del giro lingüístico. Y bueno, justamente en ese momento él escribe el Tractatus, que es sobre la obra en la que gira el primer periodo de su filosofía. Ahí hablamos del primer Wittgenstein.
Más adelante él va a escribir las investigaciones filosóficas, que son lo que podemos marcar como el segundo periodo de su filosofía, en el que justamente se autocritica mucho, o sea, todo lo que dijo en el primer periodo de su vida, que lo dijo con un tono muy soberbio al punto en el que él afirmaba que se puede decir de mejor o menor manera, pero que los pensamientos que él expresa son intachables, dice en el prólogo del Tractatus, que acá tengo el Tractatus, esta es el librito que él escribió, su primera obra, él es Wittgenstein, bueno, es acá atrás. Uy, esta parte de la película no la entendí, habla con un marciano, no entendí. Y bueno, justamente el segundo periodo de su vida es caracterizado por las investigaciones filosóficas, donde plantea tesis totalmente antagónicas a las primeras tesis que planteaba en su primer periodo de la filosofía. Bueno, yo quería mencionar algunos caracteres sobre su vida, porque me parecen que están buenos. Una de las cosas que me parece relevante para su pensamiento es pensar justamente que él fue discípulo de Russell. Russell es un filósofo analítico, también como Wittgenstein, que tenía cierto proyecto filosófico que tiene que ver con el atomismo lógico, ¿sí? Es pensar que el mundo tiene una forma y que esa forma se puede descomponer y se puede justamente construir a partir de elementos básicos, ¿no? Este atomismo lógico es herencia del empirismo lógico, del empirismo, digamos, de los autores británicos, pero justamente Russell retoma esta tradición y el primer momento de Wittgenstein, de su filosofía, tiene que ver con este atomismo lógico que de alguna manera va a sostener, pero también va a criticar. Ya en el segundo periodo de su vida, directamente lo abandona. Pero es bastante curioso porque el Tractatus, como obra, que es un detalle más antes de pasar a las tesis que tiene la obra, es una obra que tuvo muchos problemas para ser publicada, justamente porque es una obra bastante difícil de entender, es bastante compleja. En su momento no era la manera hegemónica de escribir en filosofía y menos en ciencia, porque él escribe en aforismo, escribe de una manera en la que académicamente no estaba permitido escribir. Y Russell, para ayudarlo en la publicación de su obra, Russell, que en ese momento era una celebridad, había escrito los principios de matemática y en Cambridge era una referencia a Russell, tuvo el gesto, digamos, de escribirle la introducción, una introducción en la que justamente él menciona que no entiende la obra. O sea, le hace una introducción a una obra que no la entiende y él dice, yo no entiendo la obra, pero está buena, no sé, léanla. Y bueno, después de tantos problemas editoriales, después de 3 años de dar vuelta, la obra por fin se publica, pero no se publica, se publica con una traducción que Wittgenstein no le gustó y se enojó mucho y dijo, yo tanto me esforcé en escribir esta obra como para que encima no la publiquen bien y todo eso, y se fue de Cambridge, se fue a una escuela rural a dar clase a las afueras. Y en ese momento podemos hablar de la transición al segundo pensamiento en el que él empieza a tener otras ideas fuera de la academia, que después justamente va a volver y las va a poder plantear y discutir. El primer momento de su filosofía, que es la filosofía del Tractatus, la segunda obra, no sé si la mencioné, son las investigaciones filosóficas, así se llama. Fue una obra que se publicó después de su muerte. En el primer periodo de su filosofía, en el Tractatus justamente, hay algo que podríamos mencionar como la tesis principal, que justamente la obra trata de muchos problemas, algunos tienen que ver con las matemáticas, con la lógica. No quisiera meterme mucho en eso, sino más en cuestiones que son de la filosofía, como la ontología, el pensamiento y justamente el lenguaje. Wittgenstein, heredero de este atomismo lógico, sostiene que el mundo tiene cierta forma y que el pensamiento, lo que nosotros tenemos, es como un espejo, es como un reflejo de ese mundo, de esa realidad. Entonces, hay una misma forma, él lo llama un isomorfismo, ¿no? De contener la misma forma entre el mundo y el pensamiento. Y esa forma tiene que ver con una especie de esencialismo que tiene que ver con la lógica, pero que también tiene una misma forma con el lenguaje, porque el lenguaje es el pensamiento expresado.
Entonces hay una correlación entre el mundo, el pensamiento y el lenguaje, porque comparten la misma forma. Entonces el mundo se puede descomponer así como se puede descomponer el pensamiento y así como se puede descomponer el lenguaje. Entonces, muy resumidamente, esta tesis, que es la que caracteriza el primer periodo de su filosofía, justamente se puede resumir en frases como las que tiene el Tractatus, que menciona que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que ocurre en el mundo, va a sostener Wittgenstein, se puede pensar. Se puede pensar, por ejemplo, un caballo, se puede pensar una silla, se puede pensar un caballo sentado arriba de la silla, no porque ocurra, sino porque podemos deconstruir ese pensamiento y volver a armarlo en otra forma, que si bien no se da el caso que un caballo se siente en la silla, es una posibilidad lógica. Ya después vemos si se puede o no. Pero justamente hay como una relación entre el mundo, el pensamiento y el lenguaje. Y el lenguaje, justamente en cuanto a expresión de esos pensamientos, adquiere un protagonismo bastante relevante. En el prólogo del Tractatus, Wittgenstein deja claro sus objetivos de la obra, que tienen que ver con que él quiere delimitar el campo del pensamiento, ¿no? Él dice que la filosofía durante mucho tiempo se ha encargado de construir relatos que pretendían explicar algunos fenómenos, pero que esos relatos que armaba la filosofía de repente se volvían muy oscuros, se volvían muy metafísicos, empezaban relacionados con el mundo, pero se perdían en un rodeo que por ahí no tenía mucho sentido. Entonces lo que él quiere es ordenar eso y delimitar bien sobre qué cosas se puede pensar y sobre qué cosas no se puede pensar. ¿Cuál es el problema de eso que él identifica en la obra y que de hecho lo va a arrastrar durante toda su obra y posteriormente a su obra, y es una crítica que él lo hace constantemente, y es que para poder definir un límite en lo que nosotros podemos pensar, tendríamos que poder pensar los dos lados de ese límite. Hay un límite entre lo que podemos pensar y lo que no podemos pensar. El problema es que no podemos pensar ese límite, justamente porque no ocurre. Sería como pensar lo que no se puede pensar y delimitarlo y decir, bueno, allá no. Entonces él dice, esto no se puede hacer en el pensamiento, pero sí en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un reflejo del pensamiento, el lenguaje es un reflejo del mundo en cuanto a expresión de los pensamientos, y si delimitamos el lenguaje, de alguna manera delimitamos el pensamiento y de alguna manera podemos marcar el límite del mundo, ¿no? Lo que ontológicamente existe y lo que no existe, aquellas cosas que acaecen o no acaecen, es el lenguaje que él utiliza. Este pensamiento lo va a marcar durante el primer periodo de su vida y lo va a llevar a tener algunas afirmaciones al respecto del lenguaje, como que las palabras tienen un significado en cuanto a la referencia que tienen, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, maceta, la palabra tiene, esto es de la lingüística, el estructuralismo francés, a través de Saussure se puede ver muy bien esta idea del signo, el significante y los significados, en el cual lo que yo digo tiene una referencia, entonces lo que significa lo que yo digo, lo que yo escribo es la referencia o el objeto que apunta. Entonces, maceta, ¿qué es? Maceta es eso, es el objeto que está señalando la palabra. Y así como las palabras señalan cosas, los pensamientos también señalan estas cosas. Pero hay algunas cosas que escapan a esta ontología, a esta manera de entender la realidad, de entender el mundo, que justamente es lo que él en una carta a Russell, que me parece que es una carta bastante valiosa como para recuperar la lectura del Tractatus, él menciona que lo más importante de su obra, y acá es un gesto un poco, no sé si apócrifo, pero es como un gesto platónico, ¿no? De lo más importante de filosofía nunca va a estar por escrito, y justamente en el Tractatus él no habla de lo que él considera importante. Él es muy riguroso con las cuestiones sobre el conocimiento, sobre la ciencia, sobre la lógica, sobre el lenguaje, sobre el mundo, pero él no escribe, lo reconoce en una carta, no escribe sobre aquellos asuntos que realmente considera importantes. Y estos asuntos
en el Tractatus, aparecen como del parágrafo 4 al 5, que son aproximadamente el 40% de la obra, son lo que se llama la parte mística del Tractatus, y la parte mística que justamente un estudio positivista de la obra omite, salta, la metafísica, la parte oscura, la parte en la que, bueno, no pasa nada si no le prestamos atención a eso. Bueno, justamente esa parte es la que Wittgenstein más le interesaba, sobre la que menos escribió al respecto, que tiene que ver con las reflexiones sobre el campo de la estética y sobre el campo de la ética. Ahí podemos señalar las cuestiones del arte, de la política, de lo moral. Y él va a decir también sobre la religión. Sobre la religión no voy a desarrollar mucho, pero sí me interesa retratar esto en su pensamiento, las reflexiones sobre la estética, ¿sí? Que es con lo que lo vamos a enlazar con lo de los colores. Ya vamos a llegar a eso, hay que llegar al segundo Wittgenstein todavía. Entonces él va a decir justamente que el mundo tiene una forma, y esos límites del mundo, de alguna manera se ven en el lenguaje, se ven en el pensamiento, pero que los marca, entre algunas cosas, la lógica, el arte, la ética, y más allá está Dios. Bueno, a ver si puedo decir algo más sobre esto, si no paso al segundo. Bueno, frente a esto que mencionaba de que lo más importante de la obra él no lo escribe, él reflexiona mucho también sobre el rol del silencio, ¿no? Y él, una de las frases que también resume mucho su obra, que es con la que cierra, que es terrible, porque yo me acuerdo cuando lo leí, que me pasaron dos cosas. Primero que no entendí, después cuando entendí no le creí, porque él dice, justamente todo lo que yo abro en esta obra no tiene sentido. O sea, todo lo que yo digo es un rodeo, un sinsentido para explicar justamente una estructura del mundo que se desborda por su misma lógica interna y que lo mejor que se puede hacer es quedarse callado. O sea, es quedarse callado con respecto a estos asuntos. Y justamente uno podría decir, la obra, por así decirlo, se critica sola en el sentido en el que dice que todo lo que escribe es al cohete, digamos, es al pedo. Justamente en Wittgenstein hay una doble valoración sobre el silencio, que me parece que está buena considerarla, porque para él el silencio también es una forma de decir cosas, a través de la negatividad del silencio. Eso me parece que está bueno porque es bastante cierto, ¿no? A veces sobre algunos asuntos que no se hablan, puede ser porque no están presentes o porque están presentes en exceso. Esas cosas que son tan presentes en el ambiente que ni siquiera hace falta decirlo. Entonces uno cuando no habla sobre un asunto puede ser porque no está o porque está en exceso. El silencio tiene como ese doble rol que me parece que la obra de Wittgenstein juega bastante con eso y que cierra justamente con este enfoque en el cual el silencio justamente tiene un valor creativo, ¿no? No es quedarse callado para no hacer nada, sino quedarse callado porque no hay que hablar sobre estos asuntos, sino que hay que llevarlos a la práctica, ¿no? La estética hay que llevarlo a la práctica. La estética tiene que ver con la sensibilidad, con el cuerpo, con la música, con la pintura, con que te pase algo frente a la experiencia artística. Bueno, la ética, la política también tiene que ver con eso, ¿no? No es una cuestión de reflexionar y discutir al respecto, sino que hay que hacer algo al respecto. Hay que quedarse callado no porque no se puede decir nada acerca de eso, se puede decir mucho. Wittgenstein lo dice. Él dice sobre ética no se puede escribir y cuando vuelve a Cambridge lo primero que hace es dar una conferencia de ética. O sea, es un silencio productivo en ese sentido. Y sobre esta referencia y sobre este señalamiento al periodo en el que él vuelve a Cambridge, me gustaría señalar el segundo periodo de su filosofía, en el que justamente se pelea con todo esto, y justamente él empieza a tener otra concepción del lenguaje, ¿no? Él menciona justamente que si en su primer periodo de su filosofía el lenguaje tenía una esencia, no solo el lenguaje, sino que hay como una esencia lógica formal en el mundo, en el lenguaje, en el pensamiento, en el cual las cosas se pueden apilar una al lado de otra y que podemos de alguna manera traducir de manera correcta un pensamiento a un lenguaje y un lenguaje a lo que ocurre en el mundo y así. Él va a decir que bueno, en realidad no. Él va a decir que en realidad el lenguaje no tiene una esencia en el cual refleje los pensamientos, sino que más bien el lenguaje tiene un carácter que es más bien más complejo, que es más social, podríamos decirlo, y que justamente abandona este proyecto del atomismo lógico que planteaba a través de la teoría de Russell,
y que plantea que más bien el significado de una palabra, que me parece que está bueno entenderlo a partir de un ejemplo, para no embarcarnos en explicaciones tan extensas, tan largas, el significado de una palabra como el que puede ser maceta, no es la referencia que haga el signo, ¿no? La referencia entre el significante y el significado, y en la medida en la que eso se adecua más al objeto que pretende señalar, podemos hablar de que es o no es maceta, o está bien o está mal dicho, sino que más bien el lenguaje no funciona así. Nosotros la finalidad de la comunicación o del lenguaje tiene que ver más con entendernos, ¿no? Si yo menciono la maceta, es porque estoy en un contexto en el cual eso significa algo. Y el significado tiene que ver más con el uso. Entonces, la palabra, y acá me parece que rompe con un esquema estructuralista, justamente el segundo Wittgenstein se pelea mucho con Saussure en este sentido, en el que la palabra no significa algo, sino que la palabra está dado en un contexto más amplio en el que el significado no es la referencia, sino el uso. Entonces, ¿qué significa maceta o qué es la maceta? Bueno, la maceta puede ser muchas cosas. Eso depende del contexto en el que esté inserto y en la actividad en la que estemos insertos nosotros como humanos. Entonces, acá se introduce el concepto que me parece clave para su filosofía, para su segundo periodo, que es el de los juegos de lenguaje. Él dice, a diferencia del primer momento de su filosofía, que no hay un solo lenguaje que representa el mundo a través de una correcta representación del pensamiento, sino que hay muchísimos tipos de lenguaje que todos son igualmente válidos, que tienen distintas maneras no de representar, sino de distintas lógicas internas en los juegos de lenguaje, en lo que importa es el uso, las reglas y las prácticas vividas. Es decir, por ejemplo, si yo digo ladrillo, que es un ejemplo de las investigaciones filosóficas, si yo digo ladrillo, el significado de la palabra ladrillo no es describir el objeto ladrillo, sino que si yo estoy, por ejemplo, en un contexto de albañilería, puede decir tiramos un ladrillo, me falta un ladrillo, o alguien puso mal este ladrillo, puede significar muchas cosas. Y justamente las palabras no tienen un único significado, sino que significan muchas cosas, depende del contexto en el que se encuentra. Esto es muy obvio, es muy simple. El problema es que en su filosofía eso tenía una connotación ontológica, o sea, la palabra significa una sola cosa porque hay una sola cosa que ocurre en el mundo y yo puedo pensar solamente una sola cosa. Si la palabra puede significar muchas cosas, entonces de repente yo no estoy seguro de que eso sea una maceta. No porque el objeto no exista, que yo podría desconfiar sobre eso, sino porque no es objetivo el hecho que llamemos a la maceta maceta. Y quizás con la maceta no sea muy problemático, pero imaginemos palabras o conceptos o objetos que sí sean mucho más amplios, como podría ser el concepto... ¿Cuántas cosas pueden ser una maceta también? Sí, pero pensemos, por ejemplo, con sociedad o con, por ejemplo, justamente la idea de... Estoy pensando en conceptos que tengan muchas significaciones. Con el concepto de moral o de la historia, cultura, amor, interpretación, Dios, religión, son conceptos que no tienen una sola manera de significar, sino que están insertos en un juego de lenguaje. Entonces, el concepto que más importa en su segundo periodo de su filosofía es el de juegos de lenguaje. Juegos de lenguaje tiene que ver con eso, estar en un contexto, en un entramado que es social, o sea que no es individual, en el que el significado de las palabras y de las cosas y el rol que ocupan los agentes se da mutuamente, como si fueran reglas, como si fueran justamente un juego. Pero un juego puede adquirir muchos valores. O sea, ¿qué es un juego? Puede ser un juego del ajedrez, puede ser un juego de la rayuela, puede ser un juego del veo veo. O sea, la misma idea de juego tiene muchas maneras de pensarse. Y el lenguaje funciona así. El lenguaje sigue teniendo ese rol en el que se relaciona con el mundo y con lo que existe, con el pensamiento, pero se vuelve más amplio, son como burbujas, ¿no? Los juegos de lenguaje son como distintos lugares en los que uno se puede meter y de repente una palabra no significa lo mismo, una idea no significa lo mismo, un pensamiento no se expresa de la misma manera, o distintas maneras representan un pensamiento que en distintos juegos puede ser distinto. Y justamente me interesa señalar esto para meterme con la cuestión de la ciencia como un juego de lenguaje de muchos, ¿no? Hay una manera en la que el primer Wittgenstein pensaba al lenguaje, que era un lenguaje más científico, justamente este proyecto del atomismo lógico describe el mundo.
describe lo que es la realidad, pero al ampliar el abanico del lenguaje, podemos tener distintas maneras de relacionarnos con el mundo. Y justamente yo les hablaba del segundo periodo de su filosofía, pero en realidad él sí es parte, en el que reflexiona justamente en cuestiones que podríamos llamar un tercer periodo de su filosofía, pero bueno, eso no está consensuado. Pero justamente en estas reflexiones que tiene, reflexiones sobre los colores, que es justamente el aspecto que me interesa rescatar. Pero antes de meterme con la cuestión de los colores, voy a hacer una advertencia. Voy a leer la definición de los colores que dice la ciencia. ¿Qué es un color? ¿Podrían pensar en un color que nunca hayan visto? Se pregunta Wittgenstein. Y él pone un ejemplo, que es, imagínense una persona que haya vivido toda su vida en un cuarto rojo. Todo rojo, rojo, rojo. Y una segunda persona que tiene una vida normal, podríamos pensar, fuera, que ve distintos colores. ¿Quién es la persona que puede dar cuenta del color rojo con más precisión? ¿Esta persona que toda su vida estuvo atravesada por el color rojo o la otra persona que justamente convivió no solo con el rojo, sino con otros colores? Es una de las reflexiones que se hace Wittgenstein. Yo creo que la otra, la que ve más colores que el rojo. ¿Por qué? Porque, no sé, me imagino que la otra, para la otra todo es rojo. Cualquier cosa es rojo. Hay que ver rojo, todos los matices de rojo que no lo percibe. Es solamente rojo. Claro, pero ¿quién ve más el rojo? ¿El que vive en la habitación roja? ¿El que ve más? ¿Cuál es la pregunta? ¿El que ve más tiempo con el rojo? Sí, puede ser una pregunta que no está bien formulada también. No, pero culpa de Wittgenstein igual, no mía. Justamente la idea es que aquella persona que puede jugar más juegos de lenguaje con la palabra rojo o puede aplicar el concepto rojo para distintos aspectos de la realidad, entonces es esa persona la que justamente conoce más sobre ese color, aunque no sea justamente la persona que vivió toda su vida encerrado en un cuarto rojo. Me toca eso, porque con mi hermana siempre tenemos el problema de que ella ve las cosas de un color y yo, para mí es un color y para ella es otro color. Y siempre nos pasa. Sí, hay estos efectos ópticos también en los que pones una imagen atrás de la otra y depende del fondo, vos podés percibir algo como más blanco, más negro, o las mismas ilusiones ópticas que te hacen ver las cosas con una dimensión distinta. Sí, él con respecto a esto de los colores, bueno, es interesante, me parece que está bueno traer a colación la definición de color y la voy a leer. Un color es una experiencia perceptual, producida cuando el sistema visual interpreta diferencias en la luz, reflejada, emitida o transmitida por los objetos. Tiene que ver con las longitudes de onda, no sé qué es eso. No es una propiedad intrínseca del objeto. No es una propiedad intrínseca del objeto, sino una construcción neuroperceptiva basada en la luz que llega al ojo y cómo el cerebro la procesa. Es decir, y lo que me parece interesante rescatar, es que justamente las cosas que el color rebota en los objetos. O sea, la luz rebota en los objetos y devuelve ese color que el objeto no pudo haber absorbido. Por ejemplo, pensemos en una manzana roja. Una manzana roja recibe la luz y refleja el único color que no pudo absorber. Y eso es percibido por un tipo de ojo específico, el humano, y es consensuado en un tipo de sociedad, llamemos a eso rojo, y llamamos a la manzana roja. Pero la manzana no es roja. Justamente el único color que no absorbió fue el rojo, entonces la manzana es cualquier color menos rojo. Y además que la llamemos roja es también una cuestión consensuada. Y además la interpretación que nosotros podemos hacer sobre el concepto de una manzana roja, porque es muy fácil pensarlo con una manzana roja, pero podemos pensarlo con otros colores que tienen que ver más quizás con la ciencia o quizás con otras disciplinas que no son empíricas, como la sociología, la psicología, el arte mismo, se vuelve muy problemático.
o no sé si se vuelve problemático, pero se vuelve complejo. Complejo en el sentido en el que hay muchos objetos de repente en el mundo, hay muchas maneras de justamente ver, la realidad. Y Wittgenstein, en el segundo periodo de su filosofía, justamente valora esto como algo muy positivo. Así como hay muchos juegos de lenguaje, no es que hay muchas realidades, porque estamos en una misma pieza, quiero creer, en una misma habitación, que no es toda roja por suerte. Nosotros tenemos un acceso a la realidad que depende del juego de lenguaje. El juego de lenguaje condiciona nuestro acceso a la realidad, pero no es el único. Y justamente retoma las ideas del primer Wittgenstein, en el cual el arte, la ética, la religión, no me gustan las reflexiones que hace sobre la religión, pero bueno, el arte, la estética, la religión son otras maneras de acceder a la realidad que están al mismo nivel que, por ejemplo, el de la ciencia, ¿no? La ciencia es una manera que tiene el sujeto de relacionarse con la realidad, pero el arte es otra, la política o la moral es otra, la religiosa es otra, justamente la lógica o la filosófica es otra. Entonces, en una perspectiva en la cual el acceso a la realidad se limita a la ciencia, pensar a la ciencia como un juego de lenguajes, como puede haber otro juego de lenguajes, ubica al sujeto en una relación con el mundo que puede cambiar y puede variar. Frente a esto, me parece interesante que hay justamente autores que plantean esto. Hay algunos autores que no son analíticos. A mí me gusta la filosofía analítica y me duele que no sean analíticos. No son analíticos, son justamente más hermenéuticos de la filosofía continental, que plantean justamente una epistemología distinta, una epistemología desde la ciencia que es distinta. La manera en la que tenemos de relacionarnos con el mundo y de poder conocerlo, muchos filósofos la han pensado como una cuestión intelectual, ¿no? Nosotros tenemos elementos intelectuales con los cuales podemos entender el mundo. Los que abrieron el abanico a pensar no solamente el aspecto de lo intelectual, sino también de la sensibilidad, es decir, nosotros tenemos un acceso al mundo que está habilitado por la sensibilidad, lo han limitado. O sea, nosotros podemos sensorialmente relacionarnos con el mundo y que eso tenga un valor epistémico, pero no a través de todos los sentidos. No es lo mismo el sentido del gusto, del tacto, que por ejemplo el sentido de la vista. El sentido de la vista ha sido el sentido hegemónico en la manera en la que tenemos de relacionarnos con el mundo en cuanto a la epistemología de la ciencia positivista. Nosotros vemos algo, de hecho, teoría tiene que ver con eso, con algo que se puede ver. Entonces, dentro de todos los sentidos que tenemos, de todos los sentidos que de alguna manera hacen a lo corporal, la vista ha sido el sentido que se ha priorizado por sobre otros. Entonces nosotros vemos cosas, ver para creer. No sé, no lo he visto. ¿Viste el audio que te mandé? No, no lo vi. Bueno, justamente la vista ha sido el sentido que se ha priorizado sobre otros y que se ha construido toda una perspectiva científica a partir de eso. Pero justamente estos autores que, por ejemplo, Merleau-Ponty, no sé si lo pronuncio bien, Merleau-Ponty, señala justamente la idea de que el cuerpo todo es un órgano cognoscitivo y que no se puede reducir la actividad del conocimiento solamente a la vista, sino que también tenemos que abrir el aspecto, abrir la puerta a que podemos conocer, por ejemplo, a través del oído. El oído adquiere voy a decirlo así, el oído adquiere un valor epistémico en una cierta perspectiva de la ciencia, que no es la ciencia que se ha pensado, no es la ciencia hegemónica, sino que justamente se abre la posibilidad de pensar en una ciencia que incluya más aspectos de la corporalidad, que no solo es la vista, sino que también puede ser el oído, y que justamente yo retomo acá un autor, menciono un autor que es Jean-Luc Nancy, que es un filósofo francés contemporáneo que justamente planteaba que la escucha, no la vista, la escucha, una actividad corporal, abre el espacio de lo no representacional. Hay algo que no se puede representar si no es por la escucha. Y que la manera en la que tenemos de relacionarnos con un objeto a través de la escucha puede ser, por ejemplo, vibrando con el objeto.
ya no es una relación aislada en la que el objeto está ahí y yo de manera aislada lo contemplo, en el cual yo no me involucro con el objeto, sino que si está atravesado por la actividad del sonido, tiene que ver con la vibración, tiene que ver con estar adentro de la misma sintonía de ese objeto. Entonces, se puede producir una forma de conocimiento que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con estar dentro. O sea, yo puedo ver un objeto y no estar dentro de donde ese objeto está. Y yo pretendo conocerlo sin estar involucrado realmente en el espacio donde está ese objeto. Sin embargo, con la escucha esto no pasa. Con la escucha yo necesito estar adentro, necesito habitar el mismo espacio, la misma sintonía que ese objeto. Entonces, de repente la escucha adquiere un valor epistémico muy valioso que no se ha pensado a la ciencia con este valor, porque siempre se ha pensado a la ciencia como a partir de la vista, como el sentido que justamente tiene más hegemonía que eso de los otros. Y justamente pensar a la ciencia desde la escucha es una manera de jugar un juego de lenguaje, podríamos decir con el segundo Wittgenstein, distinto, en el cual de repente el arte, que se pensaba quizás como algo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero quizás el arte tiene un valor más bien suplementario, quizás que nos sirve incluso para algunas cuestiones, de repente tiene un valor epistémico muy valioso. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la actividad, qué sé yo, musical a la hora de conocer un objeto. Entonces, mediante la música podemos conocer algo, podemos relacionarnos con un objeto y conocerlo de una manera distinta, ni mejor ni peor, distinta, pensar una ciencia distinta, un juego de lenguaje distinto. Y esta manera de ver la realidad, de relacionarse con la realidad a partir de distintos juegos de lenguaje, es una manera de habitar distintos, no distintos mundos, sino de que justamente el mundo se presenta como un lugar más complejo en el cual podemos relacionarnos de distinta manera. La manera de relacionarnos científicamente con el mundo, o sea, explicar las cosas a partir de la ciencia, es una explicación posible, ni mejor ni peor, es una. Otro juego de lenguajes puede ser el lenguaje del arte, que el arte también puede explicar las cosas, también puede ser muy importante. Se puede construir una epistemología a partir del arte, de la música, pero podríamos ampliarlo a otros ámbitos del arte. Entonces, y todo eso no, por una cierta hegemonía de la vista no se ha hecho. Entonces justamente estos autores dicen, bueno, vamos a ver qué se puede hacer al respecto de eso. Y justamente la idea de la charla, que por ahí tenía que ver con los colores, tiene que ver con una metáfora del segundo Wittgenstein, que tiene que ver con que él mencionaba en el segundo periodo de su filosofía que el lenguaje no era una manera de representar el mundo como si lo pensaban en un primer periodo de su filosofía, sino que el lenguaje es una manera de pintar el mundo. Porque nosotros pintamos el mundo a partir de ciertas maneras, de ciertos conceptos con los cuales pensamos las cosas. Un hecho, por ejemplo, un acontecimiento, se lo puede analizar desde una perspectiva, se lo puede analizar desde otra, se lo puede analizar desde otra. Entonces, la realidad se vuelve como más colorida conceptualmente. Y no solamente desde la ciencia, o sea, incluir más disciplinas científicas, sino incluir disciplinas que no tienen que ver con la ciencia, o que en principio no lo parecería, como lo que puede ser el arte, como puede ser la historia. Justamente también el abanico se abre a la cuestión de las reflexiones sobre la ética y la política. Pensar justamente la relación del mundo a partir del arte también abre la posibilidad para pensarlo a partir de la política, a partir de la ética. Y justamente también podemos decirlo sobre la religión. Esta sería un poco la idea de pensar el mundo a partir del lenguaje, y que el lenguaje justamente es una pintura de la realidad, y que así como una pintura, nosotros podemos utilizar distintos colores, distintas brochetas. En la pintura no hay una lógica, no hay un orden. Tiene que ver más con lo que ocurre, y no con lo que se representa, sino con cómo el sujeto es atravesado y cómo esa imagen también atraviesa al sujeto. Me parece que plantea una manera de relacionarse con el mundo distinta, y es un poco con lo que quiero dar cierre a esta. A ver, quiero ver si no me quedó alguna idea sobre el tintero. Pero la idea justamente sería esa. Hay un concepto que me estaba faltando, que es el de formas de vida, que él dice que hablar un lenguaje no es solamente decir palabras, sino que esas palabras significan, pero el significado es un significado que se construye, es social.
Entonces, de repente, utilizar un lenguaje, hablar una lengua, es una forma de vida, no es una cosa... es una cosa que está atravesada por lo social, está atravesado por reglas de uso, pero que está atravesada también por la historia de las personas que justamente sostienen esas lenguas. Entonces, el lenguaje es una forma de vida y las formas de vida pueden justamente ampliarse a partir de incorporar, por ejemplo, más vocabulario, aprender otros idiomas, relacionarse de otra manera con las expresiones. Hay expresiones que tienen... hay palabras que tienen un valor ético, que tienen un valor estético, que tienen un valor sentimental quizás. Las palabras realmente tienen un protagonismo muy importante a la hora de cómo nosotros nos relacionamos con el conocimiento y con el mundo. Y justamente también con la realidad. Entonces justamente esta idea de que el lenguaje es una forma de vida y que el lenguaje pinta el mundo es porque nosotros nos relacionamos de esa manera con el lenguaje. Nosotros realmente vivimos, estamos más atravesados por el lenguaje de lo que podríamos llegar a pensar, diría el segundo Wittgenstein. Y para cerrar, me parece que está bueno también, me parece que está interesante justamente recuperar, porque era un poco la idea de la charla, revalorizar de manera positiva. ¿Revalorizar en qué sentido? Porque nosotros le damos un buen valor al arte, por ejemplo, o a las reflexiones sobre ética, incluso a la religión. Pero hay cierta hegemonía sobre lo que, por ejemplo, se considera productivo que tiene que ver con la ciencia, que me parece que es muy limitado. Realmente la ciencia, y acá voy a citar una frase sobre el arte de Alberto Laiseca, que mencionaba, cuando le preguntaban sobre el arte, decían, ¿para qué sirve el arte? Y dice, el arte sirve para que sirva todo lo demás, para que todo lo demás funcione. De alguna manera eso no es mínimo el valor que puede tener en la manera en la que nosotros pensamos la realidad, las reflexiones sobre el arte, justamente en la medida en la que distintos conceptos, podríamos enlazarlo con el título, pintan el mundo de la realidad de distintas maneras. Y frente a eso, hay una frase que tiene, hay un parágrafo del Tractatus, antes de cerrar la obra, en la que él justamente menciona esta valorización positiva del arte y que la ciencia, sin desprestigiarla, porque la ciencia justamente, y en esto Wittgenstein influyó mucho en el pensamiento de Quine, otro autor de filosofía analítica, en el cual un pensador que sostenía que la ciencia es para nosotros lo que la mitología griega era para los griegos, en el sentido de que la ciencia, ¿qué hace? Explica fenómenos. En su momento el rol de explicar fenómenos lo tenía la religión griega. La ciencia ha logrado explicar más fenómenos de manera más coherente, podríamos decir, una coherencia que es siempre interna. La ciencia ha logrado explicar más fenómenos que lo ha podido la religión griega, y por eso nosotros ya no sostenemos la religión griega, podríamos pensar desde una perspectiva muy occidentalizada, claramente. Está bueno deconstruir eso. Desde una perspectiva, nosotros tomamos a la ciencia porque explica más fenómenos. Pero el día de mañana en el que se presente otra actividad, otra disciplina, como en la historia ha ocurrido, por ejemplo, con la religión, con otro tipo de religiones, con otras perspectivas científicas también, cuando se presente una disciplina que pueda explicar más fenómenos que la ciencia, eso va a ser lo que para nosotros sea, por así decirlo, más importante. Y justamente a veces la estética, a veces el arte, cumple este rol cuando está relacionado justamente con las experiencias de vida. Justamente con eso me interesa señalar este parágrafo en el que Wittgenstein menciona que él dice lo siguiente: sentimos que, aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido una respuesta, nuestros problemas vitales relacionados al humano, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda ninguna pregunta alguna, y esto es precisamente la respuesta. El hecho de resolver el problema de manera interna puede ser una manera de respuesta en el cual reconocemos que el problema no es que hay un problema, el problema no es el problema, diría Arjona, sino que el problema es que es cómo se planteó ese problema, y que lo que realmente importa para la experiencia humana quizás no es la ciencia, quizás puede ser otra disciplina, como puede ser el arte, la ciencia o la religión.
Y bueno, con esa frase me parece que está bueno cerrar y me gustaría saber si tienen alguna pregunta al respecto.